Eh, Buenas noches. Estamos aquí otra vez como cada 15 días en estos conversatorios que nos hemos propuesto ya desde hace un par de meses. Y bueno, hoy tenemos la fortuna de tener pues a nuestro primer invitado. Es una dinámica que vamos a estar haciendo cada cierto tiempo. Y bueno, los presento. Él es Reinaldo Palomo, es licenciado en psicología, maestro en psicología clínica y psicoterapia y también docente universitario. Eh, bueno, el motivo por el que lo invitamos es porque el maestro Reinaldo, eh, digamos que de alguna forma tiene un paso, un recorrido por la obra freudiana y hasta cierto punto tengo entendido que gran parte de su clínica la sustenta con ella. Entonces, pues se nos hizo interesante estar aquí en este conversatorio, haciéndole algunas preguntas, también intercambiando algunos puntos de vista, porque bueno, como sabrán, las personas que miran el programa, la mayoría de aquí, pues planteamos, sustentamos nuestra clínica desde la teoría de Lacan. Entonces se me hace muy interesante poder debatir, poder platicar, incluso desde la diferencia. Creo que es algo que nos beneficia a todos. Entonces, le hago la primera pregunta eh, con la que vamos a comenzar. Eh, ¿Existe una postura teórica, incluso no sé si llamarle postura teórica, porque que es muy practicada, es muy también criticada, que es el freudolacanismo? Entonces, yo le pregunto a usted, ¿no? Desde donde está parado, desde donde sustenta su clínica, que es en la obra de Freud, encuentra, ahora sí que valga redundancia, puntos de encuentro entre estas dos teorías y encuentra también discrepancias. ¿Cree que puede ser sostenible un freudolacanismo? ¿Cree que no puede ser sostenible? Y pues, ¿y por qué? Bien, pues antes que nada, buenas noches a todos. Agradezco y me siento honrado de ser el primer invitado en estos conversatorios, ¿no? Que ustedes están formando, que me parece algo extraordinario que jóvenes como ustedes lo estén haciendo, ¿no? Habla de que viene una generación con mucho empuje, cosa que quizá por lo menos yo sentí en algún tiempo que las generaciones anteriores no tenían. Claro, también no tenían este nivel de tecnología que facilitaba el hecho de que gente de tan distintos polos del planeta, ¿no? Pudiesen unirse de esta manera, ¿no? E hicieron lo que pudieron a su forma, a su modo. Pero les felicito por esto y me siento muy agradecido por la invitación, honrado por la invitación y bueno, espero ser digno del honor que me fue conferido. Bien, ahora, pasando con el tema puntual, ¿no? Con la pregunta de que si es sostenible un freudolacanismo. Yo lo primero que pienso cuando me lanzas esa pregunta es ¿en qué tiempo? ¿No? ¿En qué momento histórico es posible sostener una teorización de esa naturaleza? Un ejemplo, eh, hace un sábado en la clase que imparto en la universidad, ¿no? Estábamos revisando, por ejemplo, a François Dolto. Y una François Dolto, de hecho, es un intento de freudolacanismo, en el sentido de que combina cuestiones freudianas, ¿no? Con las propuestas teóricas que en ese preciso momento Lacan estaba exponiendo a todo su auditorio de los seminarios, tanto de la Escuela Normal Superior de París como del Sanana, ¿no? Creo que es el hospital que él también tenía un foro ahí, ¿no? Entonces, en cierta medida, incluso una etapa de Lacan, creo yo, sobre todo sus inicios, ¿no? Era un intento de unirse a Freud y ya luego se diferenció totalmente, ¿no? Ya luego hizo un giro radical, por decirlo de una forma, y en palabras de Laplanche, le dio un giro total a una visión ptolomeica
del psicoanálisis, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? De que, bueno, descentró el objeto de estudio del psicoanálisis como lo había centrado Freud, ¿no? Y Lacan le quitó ese centro, le dio vuelta, le puso otras cosas, ¿no? Entonces, yo me pregunto eso. Lo que creo que habría que definir es un poquito la pregunta, yo la haría de esta forma. Me parece muy válida, ¿no? Tu forma, pero yo la haría. En estos momentos históricos, después del avance de la teorización psicoanalítica, ¿es sostenible un freudolacanismo? Yo diría que Jacques Miller lo está sosteniendo y lo puede sostener con argumentos tan válidos como los de Apola o Apola, vaya, tan válidos como los que podría exponer Eldenstein, ¿no? O Marcelo Augusto Pérez, o no me acuerdo el otro compañero que también anda con ellos, ¿no? Lo sostiene a una hora un Eric Laurent, psicoanalistas de esa talla, ¿no? Que en cierta medida siguen todavía como que bandiéndose entre si siguen algunas teorizaciones de Freud o junto con las de Lacan o cómo hacerle, ¿no? Entonces, la pregunta sería ver cómo estas dos grandes rutas de pensamiento del psicoanálisis eh, se van a validar en el sentido de se van a sostener, ¿no? Ahora, si a mí me lo preguntas en particular eso te lo estoy diciendo como académico, como estudioso del psicoanálisis, a mí lo que me interesa es ver cómo estas dos posturas van a seguir debatiendo, van a seguir ofreciendo argumentos más sostenible que la otra o que permita que una sea por lo menos más abarcativa o más completa que la otra. ¿No? Eso es en términos académicos. Pero ahora, si a mí me preguntas en términos personales, yo creo que no es sostenible un freudolacanismo. ¿En qué sentido? En que ya debemos de darle la vuelta a Freud, e incluso me atrevería a decir, y no sé, creo que los Ápola también opinan parecido a mí, ya deberíamos darle la vuelta a Lacan. O sea, ya deberíamos seguir avanzando, ¿sí? Entonces, una de las graves cosas que pasa con el psicoanálisis, y esta es una crítica personal que yo he hecho y que no es mía exclusivamente, la he escuchado en otros autores también, eh, es que a veces el psicoanálisis llega a generar una especie de sectarismo, ¿no? O sea, se convierten en grandes sectas alrededor de una figura importante, emblemática como Freud, como Klein, como Lacan, y entonces se convierten en padres totémicos omnipotentes incuestionables. Y quien los cuestiona, entonces está infringiendo la ley, ¿no? Y la ley divina, casi, casi. Y eso dificultando nuevas formas de encontrar articulaciones incluso con otras disciplinas, ¿no? Y también consigo mismo, coherencia consigo mismo. Hay psicoanalistas que a mí en lo particular me parecen geniales, por ejemplo, uno de ellos es Laplanche. ¿Por qué me parece genial? Porque lo que Laplanche hace es problematizar el psicoanálisis. Dice, a ver, ¿dónde salta la cosa? A ver, ¿dónde no cuaja la teoría de Freud? De engranar ese concepto. ¿Por qué no termina de cuajar? ¿No? ¿Por qué dijo esto Freud y luego lo abandonó, lo dejó? Entonces, en esos apartados donde hay como lagunas o lapsus incluso en la teorización freudiana, Laplanche hace incidencia en ellos, ¿no? Y los cuestiona, les va preguntando y pone en cuestión al mismo Freud, pone en cuestión a Lacan y pone en cuestión a varios otros autores, ¿no? Entonces, ese tipo de autores a mí me gustan mucho porque eh, se salen de esta situación sectaria. O sea, estudian a cada uno de los autores, les encuentran sus partes positivas y les encuentran sus partes, pues, caducas o incluso carentes, ¿no? Eh, los déficits en la congruencia teórica, por ejemplo, o metodológica. Y eso enriquece muchísimo
la teoría y enriquece muchísimo la práctica, en mi opinión. Y para terminar el comentario sobre esta pregunta, yo diría, porque, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué digo esto de que en estos momentos ya no es sostenible? Bueno, porque hay cosas incluso en Freud que ya en estos momentos no son sostenibles. O sea, seamos honestos. Hay cosas que ya tenemos más de recorrido teórico psicoanalítico y hay cosas que ya no son sostenibles desde la teoría freudiana. Y hay cosas de Lacan, que a Lacan no lo conozco a profundidad, lo conozco muy de manera superficial, superficial en tanto su teorización gruesa, ¿no? Eh, lo conozco más bien dentro de lo fundamental, o sea, sus fundamentos los conozco bastante bien, pero supongo que también hay cosas de Lacan que ya tendríamos que estar superando, ¿no? Y eso en parte es lo que me gusta, por ejemplo, el de Einstein, ¿no? De los Ápola. Esa es una de las cosas que me gusta, que les he escuchado. Hay otras cosas que no me gustan, desde luego, ¿no? Pero ya les discutiremos quizá en otro momento. ¿No? Ok, ok, sí, sí, me parece la verdad muy puntual lo que menciona, ¿no? Y de hecho, ahora que cierra con este tema de Alfredo Ellenstein, que precisamente ha propuesto de hecho tiene un artículo, ¿no? Que se llama No hay que salvar a Freud. Habría que ver, ¿no? Igual si se podría también mencionar que no hay que salvar a Lacan. De hecho, pocos autores están trabajando ya incluso eh, digamos que con un atravesamiento también de la obra de Lacan, con obstáculos epistemológicos que encuentran, así que se me hace también muy puntual, ¿no? Lo que menciona, por ejemplo, no hay que salvar a Freud, y bueno, y la pregunta también sería, ¿y por qué sí habría que salvar a Lacan, ¿no? O en qué aspecto habría que salvarlo y en qué aspecto no. Así que se me hace muy importante, y creo que también esto apertura también a otros temas que van ligados a la ciencia, porque hablamos de la evolución de una teoría, cómo va caducando con el paso del tiempo, y por supuesto creo que eso también va enlazado en cómo va conviviendo con la ciencia. Así que creo que Esteban tiene una pregunta sobre esta parte, en cómo se relaciona con la ciencia. Esteban. Sí, bueno, primero, antes de la pregunta, de nuevo agradecer, aceptar la invitación. Y bueno, como mencionaba Fernando, actualmente me encuentro investigando esos temas de epistemología, filosofía de la ciencia. Entonces, me gustaría también que la pregunta vaya en torno a eso. Me gustaría saber qué opina acerca de la cientificidad del psicoanálisis freudiano. Si considera que el psicoanálisis freudiano se apega, digamos, por llamarlo así, al lenguaje de las ciencias, llámese ciencia clásica, ciencia moderna, o si el psicoanálisis freudiano es un ente que anda por fuera de las ciencias. Me parece que esto también hago la pregunta porque en muchos círculos psicoanalíticos o se sostiene que es ciencia o se sostiene que no es una ciencia, sea el psicoanálisis freudiano o el psicoanálisis lacaniano. Entonces, me gustaría saber su opinión. Gracias. No, gracias por la pregunta, porque me pone las peras a 25, ¿no? Como dicen los taurinos. ¿Eh? Es una pregunta difícil, es una pregunta, bueno, difícil, compleja, ¿no? Que no tiene una respuesta fácil, diría yo. ¿Eh? Y eso es bueno porque te pone a pensar, ¿no? Fíjate que tenemos un tema en común, Esteban, tú y yo, porque a mí también me gusta mucho la filosofía y específicamente la filosofía de la ciencia. Es uno de los temas que más me ha interesado a lo largo de de mi formación y de mi carrera, ¿no? Pero yo diría que, como dices, ¿no? O sea, tomando la ciencia como qué ciencia, porque ese es el grave problema, ¿no? O sea, si lo vemos desde la ciencia positiva, no. Freud no es ciencia, ¿no? O sea, si lo vemos desde un paradigma positivista, no. Freud no es ciencia. Pero si lo vemos desde un paradigma, por ejemplo, hermenéutico, ¿no? Eh, pues sí, claro que es ciencia, ¿no?
El grave problema que yo creo que ocurre, ¿no?, con el psicoanálisis es que el verdaderamente interesado en que sea ciencia fue Freud, pero sus discípulos, nadie. O sea, yo lo que siento perdió un poco de, ¿cómo decirlo?, no credibilidad ante la comunidad científica de su época, ¿no? Porque incluso yo me acuerdo de un psicoanalista que estaba dando una conferencia acá en México y decían que en la UNAM llegó el psicoanálisis como por ahí de los años 50, 60, no, como 40, entre el 40 y el 50. Y en la UNAM se daba psicoanálisis creyendo que quien era de los libros, o sea, quién era el creador del psicoanálisis, era Janet, por ejemplo, ¿no? No Freud. Entonces era interesante cómo había eso en aquella época algunas dificultades. Imagínense, me fui un momento, ¿verdad? Sí, me fui. Bueno, pero ya volví. ¿Eh? Ya estoy con ustedes. Que no, que la ansiedad por separación no les invada. ¿Mm? Ya volví. Bien. Entonces decía que era una dificultad para incluso darle al creador el valor que tenía de su creación, ¿no? Imagínense ahora la categorización de ciencia, sobre todo en aquella época donde el paradigma positivista era el que imperaba de manera casi general y que era en esa época justamente donde empieza a ser cuestionado, ¿sí? El paradigma positivista fue fuertemente cuestionado por primero de la escuela que, que empezaron a darse cuenta que, bueno, que eso que creíamos que era ciencia, perder. Me volví, pero ya me volvieron a encontrar. Ahí estoy. Bueno, entonces, seré un poco más breve porque veo que la conexión está fallando. Eh, yo creo que el psicoanálisis freudiano es una ciencia hermética, o sea, hermenéutica, perdón, no hermética, porque hermética sería el misticismo, hermenéutica, ¿no? En ese sentido, o sea, si lo vemos desde el método hermenéutico, es un método válido de conocimiento, es un método válido de saber, y en ese sentido yo ciencia lo reduzco a su no epistemología, a su etimología. Para mí, todo conocimiento, toda posibilidad de conocimiento, todo aquello que nos permita seguir conociendo, debe tener la categoría de científico. De hecho, una de las cosas que a mí me causa mucha risa, ¿no? Participo en algunos círculos donde discuto estos temas con otras personas de otra naturaleza, no de naturaleza psicoanalítica, pero sí de naturaleza filosófica. Y discutimos y una de las cosas que siempre se argumenta es, y el método científico no puede dar cuenta a través del método científico de que es científico. O sea, la ciencia no pasa por el método, pasa por el acto del conocimiento, la actitud del que conoce, ¿no? El deseo de seguir conociendo, de seguir sabiendo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que Freud era y aunque él siempre negó su relación con los filósofos, ¿no?, o con la filosofía, o quería distanciar al psicoanálisis de la filosofía, que de hecho yo creo que le hubiese salido mejor acercar el psicoanálisis a la filosofía que a la ciencia natural que él quería, ¿no? Hubiese sido más útil para él. Me volví a ir, sí, ¿verdad? Pero ya regresé, ahí estoy. Es que los veo detenido y ahí fue cuando me doy cuenta que ya, pero Sí, yo entonces, creo que, perdón, disculpe, sí, yo creo sí, dale, dale.
tal vez podría la próxima, pues apagar la cámara, ¿no? A ver si, Y con eso, sí, sí. Porque a veces cuando está fallando el internet, eso resulta una problemática. Bueno, a ver, ya desaparecí. Ok. Entonces, concluyendo la pregunta, ¿no? Yo creo que es un modo de saber, el psicoanálisis es un modo de saber, y en ese sentido tiene categoría científica, ¿no? Como modo válido de saber. Y como modo válido de saber, no solo tiene la capacidad de sostenerse desde una condición científica, sino incluso desde una posición técnica, ¿no? Práctica, quiero decir. Eh, por eso es que dentro de todas las modalidades posibles de intervención psicoterapéutica, por ejemplo, aunque sabemos que no es lo mismo el psicoanálisis que la psicoterapia, pero de todos los modelos y de todas las formas de intervención psicológica, es el que más ha durado. Sigue vigente, se mantiene, ¿eh? Tendríamos nosotros la responsabilidad, nuestra generación, su generación, desde luego, de cuestionar, bueno, cómo lo estamos haciendo y si no lo podemos mejorar, ¿no? Porque eso es algo que me pasa y vuelvo un poco al tema anterior. Eh, al volver a estas figuras como Freud, tan totémicas, ¿no? Tan padres absolutamente poderosos y omnipotentes y omnipresentes, ¿no? Lo que aniquila es la posibilidad de seguir sabiendo. Y entonces pierde condición de ciencia el psicoanálisis, que esta era la crítica de Mario Bunge, por ejemplo. Cuando Bunge habla de que el psicoanálisis todo lo reduce al inconsciente y lo puede explicar todo al inconsciente, aludiendo al inconsciente, ¿no? Y eso le quitaba la condición de ciencia, bueno, eso lo hace la falta de cuestionamiento de las propuestas teóricas de estos grandes hombres, porque hay que reconocer que son grandes pensadores. Freud, Klein, Lacan, el que ustedes quieran, pero no lo pudieron haber dicho todo, no lo pudieron haber hecho todo bien, no lo pudieron haber delimitado de tal forma que quedara perfecto, o sea, es absurdo pensar eso, ¿sí? Entonces, ahí cuando dejamos de cuestionar a los autores, cuando dejamos de preguntarnos si no habrá otra mejor forma de hacerlo o de pensarlo, y además la clínica de su tiempo, la clínica del tiempo de Freud, no es la misma que la clínica de hoy. No vemos los mismos problemas, no vemos a las mismas personas. De hecho, no es ni la misma sociedad en la que Freud creció la que nosotros estamos viendo. Entonces, es muy importante que para que adquiera ese elemento de ciencia, esa condición de ciencia, ¿no? Es importante que nosotros mismos, los psicoanalistas o los que estamos formándonos en esta vertiente, ¿no? Eh, ejerzamos esa posición de científicos, cuestionando las teorías, cuestionando las técnicas, cuestionando los métodos y cuestionándonos a nosotros mismos incluso, ¿no? Porque si no, luego lo que se transforma, si no es en ciencia, es en ideología. Y si no es en ideología, termina siendo religión. Y perdón la palabra, pero jodidos todos, ¿eh? Así que ahí está. Creo, bueno, no sé si contesté a la pregunta, pero ahí va. Ok, sí, sí, perfecto. Me parece muy, muy interesante, ¿no? Lo que menciona. Ahorita que hablaba, ¿no? Sobre desde qué paradigma, ¿no? Por ejemplo, se sostiene. Me recuerda, hay un texto, ¿no? Que me gusta bastante. Es una tesis de Julieta Goldsmith donde habla de que no existe la ciencia, sino que existen las versiones de la ciencia. Entonces eso es algo bastante interesante, ¿no? Porque cuando se habla de ciencia, y lo mismo pasa, creo que con distintas disciplinas, ¿no? En el psicoanálisis, bueno, algo de lo que ha estado hablando Esteban, que no es el psicoanálisis, sino que los psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, depende de qué tipo de psicoanálisis me estés hablando, pues ahora sí que va a ser la respuesta o la articulación, ¿no? Y de hecho ahí lo plantea también en Julieta como el psicoanálisis es no todo ciencia, ¿no? Se me hace una forma muy interesante de abarcarla, más allá de decir, bueno, sí es ciencia o no es ciencia. Eh,
se me hizo otro punto clave que mencionó, era el tema de que, bueno, los discípulos, a pesar de que Freud insistía con que el psicoanálisis eh, se ha formulado como una ciencia, digamos que los discípulos dejaron a un lado esta parte. Entonces, me parece que Hillary... Hasta Lacan, que Lacan es el que retoma eso. Y no era discípulo ya, ya. inmediato de Freud, ¿no? Sino, Sí, 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 no, digamos, exactamente. Sí, 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 claro, digamos que estas dos, vamos a decirlo así, ¿no? Estos dos personajes, autores que son los más seguidos por la comunidad psicoanalítica, son los que más insistían con el tema de la ciencia y curiosamente, pues es la ciencia lo que más se ha dejado a un lado por parte la mayoría de los discípulos, ¿no? Hillary me parece que tiene una pregunta. Que precisamente, bueno, creo que se relaciona un poco con el tema como de la descontextualización de Freud, de que se lee un poco descontextualizado, se tergiversa. Entonces, Hilary, ¿puedes hacer la pregunta, por favor? Sí, justo lo que mencionaban con esto de ciencia y psicoanálisis también me recordó a una frase que escuché decir, ¿no? Me pareció bastante interesante, que era que el psicoanálisis se ocupa de aquello que la ciencia no quiere hacer o no quiere trabajar. Y no sé, me pareció muy, muy interesante y creo que va por ahí un poco con lo que mencionaron, ¿no? Bueno, eso como comentario. Y la pregunta, sí, como menciona Fernando, tiene que ver con el contexto en el que se lea Freud, porque creo que también en parte respondió un poco el que en los tiempos, el momento, la sociedad en la que Freud plantea lo que él plantea, era diferente, era totalmente diferente. O sea, son años, años atrás, por ejemplo, no sé, todos llegaban que neurosis esto, neurosis aquello, y ahora nadie te va a decir, oye, que tiene neurosis, o sea, es totalmente otros tiempos, ¿no? Y he visto que personas cuando leen, ¿no? Los postulados y o sea, lees como que lees un capítulo, una frase, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Y no terminan de leer porque igual lo que Freud plantea no es algo creo que terminado, ¿no? O sea, no es algo como que ya toda la teoría ya está, ¿no? Es algo que nunca se terminó de trabajar, ¿no? Y a veces como que eso no se comprende, es algo no terminado, es algo no completo. Y esa era mi pregunta, ¿no? Porque es que se lee de esta manera a veces tan literal o tiendes a criticar a la primera sin terminar de leer o de comprender que eso se planteó mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, y está constantemente reelaborándose, releyéndose y no leer de manera así literal, como que rajatabla y esto es, ¿no? Y creo, en parte se abordó un poco, pero, por ejemplo, ahora que estoy en la universidad, no lo veo desde esa perspectiva en la universidad, me pasa mucho, me pasa constantemente que chicos, compañeros, pero es que él dice esto y que me parece a veces incluso, no, que su teoría machista, que no sé qué, que la mujer y tal, pero, o sea, también hay que comprender un poco el contexto, ¿no? El momento en el que se postula eso. Y bueno, por ahí más o menos va mi duda, ¿no? Más que cómo lo veo en el contexto estudiantil en el que estoy. bien, voy a apagar mi cámara porque si no, parece que no le gusta mi cara a la máquina esta. Pero bueno, entonces, si entendí la argumentación es por qué se saca de contexto a Freud, intentándolo incluso a veces o completar o que esté acabado, ¿no? Como si fuera un discurso, palabra divina y ya incuestionable, ¿no? Y por otro lado, es tan mal leído y tan descontextualizado, ¿no? Es así, ¿no? Bien, yo creo que ahí voy a responder algo muy cercano a lo que podría pensarse desde Lacan, la falta de ser, la falta en ser, ¿no? O sea, hay un deseo en nosotros, como seres humanos, de ver las cosas totales, de ver las cosas acabadas, quiero decir, ¿no? O sea, totales en el sentido de que todo encaje a la perfección, que todo se colma a la perfección, y si no se colma, me choca, me cae mal, me desagrada, ¿no? Entonces, tiene que ver esto con el narcisismo, desde luego. Yo creo que los psicoanalistas eran muy narcisistas en alguna época y bueno, siguen siendo narcisistas los psicoanalistas, ¿no? Basta con ir a una asociación psicoanalítica y por lo menos acá en México, no sé cómo esté ahí en Perú, pero acá en México, para formarte como psicoanalista es una fortuna lo que tienes que invertir. O sea, es una fortuna, de verdad, ¿eh? Entonces,
ya desde ahí tú empiezas a ver que marcaron un hilo conductor. Los mismos psicoanalistas discípulos de Freud, me estoy refiriendo a Ernest Jones, a Abraham, me estoy refiriendo a Eitingon, que es el que crea el método de enseñanza la Asociación Psicoanalítica Internacional y que luego eso lo adoptan todos los demás, todas las demás asociaciones psicoanalíticas del mundo, ¿no? El modelo de Eitingon, me estoy refiriendo a esos discípulos, ¿no? Lo que hicieron fue más como una especie de, vuelvo al término, como una especie de sectarismo, ¿no? Y le otorgaron a Freud una posición que también Freud exigía, ¿eh? Porque cuidadito y le hagas una modificación a su teoría y ahí te cortaba la cabeza a Adler, o le cortaba la cabeza a Jung, o si no, luego a Otto Rank lo hacía así como de ladito, ¿no? O si no, a Sándor Ferenczi, mejor que se haga un ladito también, ¿no? O sea, quiero decir, Freud también exigía ese lugar de padre totémico, de fundador y que le den su importancia, aunque nunca dirigió la internacional, nunca fue director de la Asociación Psicoanalítica Internacional, nunca en su vida. Pero, ¿por qué por qué es tan visto como esa teoría que lo dice todo, ¿no? Que lo puedes explicar todo a través de ello? Es por el deseo de sus discípulos, justamente de colmar su propio narcisismo, ¿sí? Y es algo que sucede no solo en psicoanálisis, le sucede, creo yo, a muchísimas otras disciplinas científicas, ¿no? E incluso sucede muchísimo en la misma ciencia positivista, ¿no? Eh, Ahora estaba viendo un documental hace un par de semanas que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, era de física cuántica y entonces estos cuates, los físicos cuánticos, están buscando una fórmula que simplifique todas las demás fórmulas que ya han descubierto, ¿no? Para que de esa forma sea la fórmula definitiva que explique cómo funciona el universo. ¿M? O sea, imagínense el nivel de narcisismo que tienen los físicos cuánticos. ¿Se imaginan el nivel de narcisismo que eso implica? O sea, es importante darnos cuenta que el ser humano tiene siempre este deseo de posicionar a alguien como verdad absoluta, como este deseo de que todo esté terminado, de que con él se haya agotado y ya no le busquemos más, mejor nos quedamos con eso, seguimos trabajando con eso y que eso se convierta en palabra divina, ¿no? Y por otro lado, eh, al volverlo así, al volverlo como algo también tan absoluto, tan poderoso, hay que recordar que el psicoanálisis en alguna época fue muy poderoso, ¿eh? Muy prestigiado en alguna época. Quizá en algunos países como Argentina lo sigue incluso siendo, ¿sí? En México lo fue en alguna época. En México hubo un psicoanalista muy famoso que era Eric Fromm, ¿no? E hizo escuela aquí en México, en la UNAM, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, quiero decir, hubo una época en que el psicoanálisis es muy prestigiado, pero al mismo tiempo también tenía detractores muy férreos, ¿no? ¿Y por qué se ha descontextualizado tanto a Freud? Porque su figura es tan emblemática, es tan totémico, que es imposible no generarle mitos. No es imposible no generarle leyendas, es imposible no generarle chismes. No sé si me explico. O sea, todo lo que adquiere ese nivel de divinidad, de alguna forma tiene que conferirle una blasfemia, ¿no? O sea, de alguna forma hay que afectarlo o atacarlo para que descienda eso que llega a ser, ¿no? Eh, lo que se me ocurre pensar es en eso, que se le ha leído tan mal justamente porque ha sido demasiado idealizado. Y no solo le pasa a Freud, le pasa, por ejemplo, quieren otro autor que ahorita se me ocurre, a Marx, por ejemplo. A Marx lo han leído, pero como se les ha ocurrido, Lenin lo leyó a su forma y le hizo lo que quiso y le puso Mao lo mismo, entonces no es el único. Todas estas grandes figuras o estos grandes personajes
que asumen este lugar en el imaginario colectivo, pero también asumen este lugar, esta posición ante lo que es la humanidad, ¿no? Y sobre todo que hablan de eso, de lo humano, porque el psicoanálisis se refiere a lo humano, ¿sí? Eh, siempre van a caer en esta situación, ¿no? Por un lado son súper idealizados, ¿no? Vistos como figuras acabadas, totales, lo dijeron todo, ya está resuelto, Freud lo dijo todo y para qué salen otros más, ¿no? Es la misma gata nada más que revolcada de otra forma para hacer alusión a la mascota de Esteban, ¿no? Pero la realidad es que no es así. La realidad es que hay que darles con todo también a esos autores para que no los pongamos en esa posición. Es cierto, como dice Hillary, ¿no? Hillary dice, y por otro lado son tan mal leídos. Bueno, son tan mal leídos justamente porque eso sucede. Hay que bajarlos a algo que es pueril, bajarlo a algo que es del argumento de, ah, no, para Freud todo era sexual, ¿no? Ese tipo de argumentos tan absurdos, tan pueriles, tan inocuos, porque es una estupidez decir eso, ¿no? Pero se bajan ahí justamente por el efecto contrario, para disminuir lo idealizado que está la figura de Papá Freud, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver principalmente con eso, con una carencia eh, en los mismos psicoanalistas, para empezar, ¿no? No asumir que no todo está dicho, no cuestionar a sus maestros, ¿no? Y que bueno, que también es cierto que esto pasa también con los lacanianos, así que no se salvan, ¿eh? Porque también una de las cosas que yo escucho en los lacanianos ahora es el discurso amo de Lacan, o sea, con todo quieren explicarlo a través de Lacan y a través de los grafos y a través de los matemas y de no sé qué, ¿no? Y está bien, yo creo que es una fase que está sucediendo en el devenir de la teorización lacaniana, o por lo menos de la vertiente que Lacan, a mí no me gusta hablar del lacanismo, de los lacanianos, lo digo nada más para molestarlos, la verdad, pero a mí me gusta más hablar de la vertiente de investigación, la vertiente de saber que aperturó Lacan, la vertiente del saber que aperturó Freud, o la que aperturó Melanie Klein, o la que aperturó André Green, por ejemplo, que André Green es uno de los psicoanalistas franceses de la escuela que inició con Lacan algunas cuestiones y luego se separó de él y que tiene aportaciones interesantísimas que yo creo que en los próximos 20, 30 años va a ser uno de los psicoanalistas más leídos y más releídos, ¿no? Porque aperturó nuevas cosas. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? No verlo como todo, hay que sostener la falta. Yo no estoy completo, el otro no está completo, el psicoanálisis no está completo. ¿Y por qué tendría que serlo? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué tendría que serlo completo? Si yo lo vuelvo completo, yo siempre le digo esto cuando enseño filosofía o algo así, ¿no? Si usted quiere respuestas, no se acerca a la ciencia. La ciencia lo que ofrece es dudas, genera preguntas, cuestiona, ¿sí? Si usted quiere certezas, vaya a la religión. Ahí sí va a encontrar certezas, porque la religión es el lugar de la certeza, ¿sí? Entonces, lo mismo propongo a los psicoanalistas en general, ¿no? O sea, yo una de las cosas que le critico mucho a algunos amigos que van de la orientación lacaniana es que solo leen a Lacan. Y le digo, ¿ya leíste a Deleuze, por ejemplo, ¿no? A Jean Deleuze. ¿Ya leíste a Cornelio Castoriadis, que son de la misma época de Lacan, ¿eh? ¿Ya leíste a Laplanche? ¿Ya leíste, no sé, a algunos otros que estaban en la misma época, a Jean Alouche, me parece que se llama también, ¿no? Pierre Lanier, todos estos, ¿ya los leíste? No, solo están ahí con Lacan. Y el seminario tal, y el seminario no sé qué. Y el Lacan dijo en la conferencia no sé qué. Y Lacan dijo, y Lacan dijo, y Lacan dijo, y Lacan. Ajá, ¿y tú qué dices respecto a lo que?
Kant dijo, me agarro el seminario y lo no, pero lo bajo en la red y lo leo. ¿Tú qué dices a partir de lo que Lacan dijo? Responsabilidad que creo que tenemos los que no conocimos a estos grandes hombres es estudiarlos, desde luego que sí es estudiarlos, pero sobre todo decir algo más de lo que ellos ya dijeron. Dijeron mucho, pero aún más lo que no dijeron. Y ahí es donde está nuestra chamba. No sé si en Perú se utiliza la palabra chamba. Bueno, es que Sí. porque bien, bien. Sí, sí, bueno, muy, muy interesante lo que menciona. Me parece, por ejemplo, rescatando alguna de las tantas cosas que mencionaba, ¿no? El tema de toda esa cuestión de las matemáticas, en la formalización, en Lacan, me parece que bueno, hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Pablo Peusner. Él trabaja mucho con formalizaciones también, pero cada que explica una formalización, por ejemplo, él dice, bueno, esto lo estoy haciendo porque a mí se me sirve para la clínica, dice, porque yo, bueno, yo de esto trabajo, yo de esto vivo, y es meramente porque me sirve para la clínica, dice. Entonces, a veces me parece que hay una línea muy delgada entre usarlo, explicarlo, trabajarlo, porque te va a servir para la clínica, para que le vayas dando una lógica, o para hacerlo, pues, a veces por mera pretensión, ¿no? En el sentido de que, bueno, mira, esto es complicado, lo estoy haciendo muy complicado, pero bueno, en cómo se baja la clínica. Entonces, por esa parte, en ese punto, estoy de acuerdo en cierto punto, ¿no? Eh, y bueno, la cuestión de que también hay una idolatrización y se vuelve un discurso dogmático, sin duda, ¿no? Hay un chiste, ¿no? Que hice la vez pasada en forma de meme, eh, respecto a que se habla mucho de la inmixción de otredad en el aspecto de que, bueno, ya no se sabe quién dijo tal cosa, pero muchas veces si tú dices algo y no dices el nombre de Lacan, bueno, te dicen, ¿y quién lo dijo, no? O sea, si tú lo estás diciendo no cuenta, pero ¿quién lo dijo? O dónde lo dijo Lacan, ¿no? Como que esta posición exacta de cuándo lo dijo Lacan, porque si no lo dijo no tiene una validez, ¿no? No tiene Es que, ¿sabes qué pasa, Fernando? Que eso en un ambiente académico es válido. O sea, si tú te pones a discutir desde una posición académica, está bien bárbaro, ¿no? O sea, si tú estás haciendo una tesis, por ejemplo, de doctoral, sí, desde luego, es totalmente válido que tú digas que tal o cual cosa lo dijo Lacan o lo dijo este o lo dijo otro, ¿no? Pero yo lo que siento es que como que cuando veo el problema, cuando yo quiero validar lo que digo y lo que pienso y lo que hago a través de lo que dijo Lacan. Sí, sí me explico. O sea, y no asumo la responsabilidad de decir, es que yo pienso esto. Y coincido con Lacan. No sé si me explico. O sea, son conceptos distintos, son condiciones distintas. Porque cuando uno dice, es que Lacan dijo, o recordemos que Lacan dijo, ¿no? Si yo estoy dando una clase, pues bárbaro, si es una clase de Lacan, por ejemplo, o un tema relacionado, pues sí, tengo que dar la referencia de qué autor para que mis alumnos tengan la posibilidad de ir y revisar si es cierto lo que yo estoy diciendo, ¿sí? En ese sentido. Pero a lo que voy es a esto, cuando yo argumento que Lacan dijo para luego sostener algo que yo pienso, ahí es donde me parece que falla la cosa. Porque yo primero tengo que argumentar lo que yo pienso y luego decir, y eso parece coincidir o es coincidente con lo que dijo Lacan o con lo que dijo Freud o con lo que dijo Klein, ¿sí? Porque asumo en ese sentido la responsabilidad de mi decir y no me escudo ante esta figura importante, esta figura totalizada, esta figura idealizada que sostiene lo que yo digo, ¿no? Como si me estuviese validando al decir antes de decirlo. Y es la parte donde yo considero que se abusa de ello, ¿no? Aunque, insisto, si yo estoy enseñando, si yo estoy dando un seminario, si yo estoy transmitiendo un conocimiento que está establecido en los textos o en el material bibliográfico
y audiovisual, no, pues es necesario hacerlo. Claro, sí, sí, sí. Yo me quedaría, por ejemplo, con más allá de quién lo dijo, sino qué es lo que dijo, ¿no? Me parece, más allá de que haya sido Lacan el que lo haya dicho, bueno, qué es lo que dijo Lacan, porque a veces no es tanto qué dijo, sino el simple hecho de que él lo haya dicho, bueno, cualquier autor es como que le da una cierta validez, ¿no? Bueno, Eh, ya para... Sí, sí, diga. No, no, me parece correcto eso. Es lo que decía Hillary, ¿no? Lo que decía Hillary en cierta medida. O sea, utilizar de manera descontextualizada a los autores. ¿Para qué? Para que encajen en algo que yo pienso, que yo creo, que yo quiero confirmar o comprobar, ¿no? Que Claro, sí. por cierto, eso no es científico. Sí, claro. Sí, de hecho, bueno, como hablando del autor, ¿no? Una de las tantas cosas que dice Foucault en ese texto de qué es un autor es precisamente que instauran discursos, ¿no? Pero es muy bueno como lo plantea, que son instauraciones discursivas, o sea, más allá del autor, eh, como con esta parte totémica, ¿no? Como usted le llama. Bueno, ya que nos vamos acercando al final del programa, el compañero Brian tiene una pregunta que me parece que va más vinculada bueno, a su práctica clínica. Entonces, no sé si quieres hacerla, Brian. Sí, gracias Fernando por el pase y bueno, un gusto conocerte, Reinaldo. Un gusto, me ha gustado mucho tus intervenciones y bueno, agradecido, ¿no? De compartir el espacio contigo. Me pareció muy bonito, muy interesante lo que mencionaba y también viene muy pertinente con la realidad, al menos que yo estoy viviendo en mi ámbito académico, pues, ¿no? Esto del totemismo que tiene un autor y que le dan una noción de verdad, tanto así a que se pierde el mismo sentido crítico, ¿no? Ya le dan, y el autor ya empieza a hablar por la persona misma, ¿no? Y esto también de que intentan explicar todo bajo un modelo, ¿no? Intentan explicar todo bajo, por ejemplo, sí he visto que dicen todo es Lacan, explican todo a través de Lacan y ya se hacen, pero ya no, ya se pierde el criticismo, ¿no? Como usted dice, ya, pero ¿tú qué piensas? ¿No? Se asemeja a lo que tú has visto, ¿no? Y eso también es importante revisarlo, ¿no? Eh, y más o menos con estas cosas, ¿no? De que usted también mencionó acerca de la explicación de que de Freud y su teoría no estaba todo dicho y que hay autores contemporáneos que por ahí van asumando, restando cosas. Por ahí también va mi pregunta y también como dijo con respecto a su clínica, a su práctica, cómo lo vive usted, ¿no? Que, bueno, ha encontrado dificultades en la práctica que tenga que ver con su postura teórica. Por ejemplo, ¿no? Si un problema, un fenómeno no puede ser explicado desde lo freudiano, ha tenido que recurrir a otros autores para poder intervenir en el caso, o sea, que no necesariamente vayan por esa línea, sino por otras, ¿no? ¿Cómo, cómo iría en ese caso, ¿no? Si ha tenido que recurrir a otras teorías, sumarle, restarle, o usted de repente ha hecho sus propios postulados, no sé, dentro de la clínica, claro. Brian, muchas gracias por la pregunta y gracias por tus palabras también. Un gusto también compartir este espacio contigo. Eh, una de las cosas que yo creo que a mí me ha ocurrido, particularmente en mi práctica, es que yo soy un profesional que trabaja o que ha trabajado durante muchos años, tanto en lo público como en lo privado, ¿sí? Y por ejemplo, en lo público, por lo menos en las instituciones públicas de nuestro país, acá en México, ¿no? Eh, el dispositivo psicoanalítico es dificilísimo llevarlo a cabo en una institución pública. No es imposible, ¿eh? Pero es difícil. Y es difícil porque las instituciones públicas ya vienen con un paradigma. Y yo pertenezco a a una institución pública que tiene un paradigma específico, que es el paradigma médico. Yo trabajo para el Instituto Mexicano del Seguro Social y el paradigma reinante ahí es el médico, es el biologista, vamos a decirlo así, ¿no?
Ahora se está intentando flexibilizar ese paradigma. eh, la pandemia ha demostrado que no todo es biología, ¿no? Que importa muchísimo otros factores psicosociales, por ejemplo, ¿no? Que inciden totalmente en la salud de la población y de las personas en particular, ¿no? Así que poco a poco yo creo que el paradigma se va a ir flexibilizando, pero es difícil poder encontrar en las instituciones públicas cabida para el psicoanálisis, ¿no? Y no es porque sea mal visto, ¿eh? No es porque sea mal visto, es porque no se comprende cuál es la labor del psicoanalista, por ejemplo, ¿no? O sea, en las instituciones públicas lo que quieren es que el paciente llegue y en 5 sesiones, chao, bye, se vaya reestructurado, bien armadito, ¿no? Eh, Tranquilito, que ya, bueno, si es una intervención en crisis, te lo creo, porque esa es la función. En crisis lo que hay que hacer es reestructurar al sujeto, apuntalarlos, la estructura de personalidad de tal forma que el yo pueda seguir trabajando sin tanta afectación, ¿no? O sea, pueda seguir sosteniéndose psíquicamente sin tanta afectación, ok. Pero llegan temas o llegan asuntos al consultorio público que tú te das cuenta que no lo vas a poder resolver en 5 sesiones, ¿no? En 5 sesiones de además media hora, 40 minutos, además, ¿no? Entonces, yo sé que los lacanianos dirían, no, no hay problema, ahí está la escansión, ahí, no la escansión, ¿cómo sea? La duración variable, ¿no? ¿Cómo es la terapia de duración variable? Lacan entraba 5 minutos, ¿no? Y ya lo sacaba, decía, chao, bye, te vas para tu casa, ¿no? Bueno, yo creo que eso era más Lacan que una técnica, ¿eh? Francamente, yo siempre he dicho que ese era Lacan, no era la técnica de Lacan, era Lacan. O sea, lo haces, por ejemplo, en México, se lo haces a un paciente y te quedas sin comer al otro día porque no vuelve el paciente, no tiene la capacidad para sostenerlo. Y un psicoanalista de la talla de Lacan, que era tan importante en su época, ¿no? Era muy reconocido Lacan en su época, vilipendiado, pero muy reconocido, lo podía sostener. Pero quiero decir, desde luego que uno tiene que hacer uso de otras técnicas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi práctica pública, yo no hago psicoanálisis ni psicoterapia psicoanalítica, hago psicoterapia breve focal de orientación psicoanalítica. Y a veces ni siquiera hago psicoterapia, intervengo como psicólogo clínico, o sea, técnicas de relajación, manejo y control de impulsos, modificación de conductas, ¿no? Como programas para generar hábitos de mayor eficacia para la salud, ¿no? Para mejor alimentación, ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego, nunca dejo de escuchar como psicoanalista. El asunto es que no intervengo como psicoanalista, ¿sí? Y por ejemplo, otra cosa que yo he aprendido, como trabajo constantemente con médicos, si nosotros los psicólogos o los psicoanalistas decimos que los médicos no entienden, ¿no? Bueno, a veces nosotros tampoco no los entendemos. Entonces, una de las cosas que me he visto forzado a hacer es a entender su lenguaje y a entender su visión, ¿no? Entonces me he estudiado muchas cuestiones de psiquiatría, de neurociencia, por ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que la otra vez le comentaba a Fernando en una charla, ¿no? En una sesión, le comentaba a Fernando, yo creo que si Freud existiera en estos momentos históricos, sería un neurocientífico, nunca hubiese creado el psicoanálisis. Freud creó el psicoanálisis como un intento de explicar los fenómenos mentales o los fenómenos psíquicos que veía en su clínica. Pero si Freud existiera en estos momentos con los avances tecnológicos que tenemos y la forma de escanear el cerebro y no sé qué, estaría más interesado mirando un monitor, viendo cómo se activan los correlatos neuronales de la conciencia que cualquier otra cosa. O sea, Freud siempre, la metapsicología siempre fue
algo que él especuló de manera temporal, así de sencillo, ¿no? Entonces, los psicoanalistas somos los que nos hemos quedado ahí con eso de, no, el psicoanálisis, psicoanálisis sin medicamentos, psicoanálisis y lo puede hacer esto, puede hacer lo otro, ¿no? Y yo siempre digo, el psicoanálisis sirve, pero sirve para algunas cosas y para otras no. O sea, no le busques más, ¿no? Si es un caso que, que amerita, por ejemplo, una resolución a través de lo conductual, bueno, deriva al paciente a un terapeuta cognitivo. Si el paciente no quiere entrar, por ejemplo, en una profundidad de análisis de sus conflictos intrapsíquicos y lo que él quiere es nada más quitarse la ansiedad, ¿quién eres tú para forzarlo a indagar tan profundo en su vida, ¿no? O en su historia de vida o en sus nociones, en sus cadenas significantes, en sus avatares fálicos, en todo esto que sus fantasmas, ¿no? Todo esto que manejamos los psicoanalistas, ¿no? ¿Quién eres tú para ponerlo en esa posición? ¿No? Desde luego, hay muchas veces, a mí me pasa, que el paciente inicia en pública, lo recibo en el instituto, en pública, y con esas 5 sesiones pudimos manejar un par de cositas que le despertó el interés. Y me dice, oiga, ¿usted tiene privada? Y le digo, sí, sí tengo privada. Ah, y en mi privada, ahí sí, nos desplayamos haciendo otro tipo de exploración, ¿no? Porque se activó algo que ustedes deben conocer que se llama demanda de análisis. De hecho, no hay psicoanálisis, en mi opinión, sin una demanda de análisis. Tú puedes intervenir como psicólogo clínico, tú puedes intervenir como modificador de conducta, tú puedes, como lo que quieras, ¿no? Pero hasta que no haya una demanda de análisis, un deseo del sujeto de saber, no, digamos, no hay manera de intervenir, ¿sí? O sea, y que se puede crear, que se puede construir, sí. De hecho, es lo deseable, ¿no? Que yo una de las cosas, ¿sabes cómo trabajo, Brian? Yo trabajo de esta forma. Yo invito a las personas que me visitan el consultorio, les invito 4 o 5 sesiones. Les digo, vamos a ver sesiones y vamos a tener unas entrevistas. Para mí son entrevistas iniciales. A partir de esas entrevistas decidimos si iniciamos un proceso psicoterapéutico, por ejemplo, ¿no? Si no, simple y sencillamente él tiene la oportunidad de elegir a otro psicoterapeuta y yo con gusto lo derivo, ¿no? No tengo ningún problema por eso. Pero, pero sí creo que hay ciertas dificultades para que el saber psicoanalítico sea escuchado incluso por otras disciplinas, ¿no? O por otros enfoques, incluso dentro del mismo ámbito de las llamadas ciencias de la salud mental o, o del ámbito de estas disciplinas que estudian al ser humano, ¿no? Eh, hay cierta resistencia todavía del saber psicoanalítico, aunque yo creo que poco a poco se va aperturando, ¿no? Y a mí me gusta mucho, aunque para Fernando a veces le empiece a rascarse el oído ahorita que lo escuche, ¿no? Se va a rascar, casi se lo va a arrancar ahora, ¿no? Va a meter su mano hasta el vestíbulo coclear y lo va a arrancar totalmente, ¿no? Pero a mí me gustan mucho esos intentos, por ejemplo, del neuropsicoanálisis, ¿no? ¿No han escuchado de eso, de neuropsicoanálisis? Bueno, para mi analista es una aberración, ¿no? Ya desde, ya desde Otto Kemper y su intento de unir el psicoanálisis y la psiquiatría clínica de Estados Unidos, ¿no? Ya era una aberración para mi analista, ya mi analista, ¿no? A mí no, a mí me parece, lo disfruto, ¿no? Yo no lo veo una aberración. Incluso a Otto Kemper me ha sido muchísimo, muy útil en la pública, porque es muy práctico, ¿sí? Ofrece técnicas muy precisas, muy concisas, y yo por lo menos lo utilizo en la pública y veo que me da buenos resultados, ¿no? Pero lo que quiero decir es que eh, yo, yo creo que
todo saber no puede ser un saber aislado. Eso no es un saber. Todo saber debe ser un saber compartido y un saber cuestionado, pero también un saber alimentado por otros saberes. Y a veces eso pasa con los psicoanalistas. Nos quedamos mucho tiempo mirando a Freud, nos quedamos mucho tiempo mirando a Klein, mucho tiempo mirando a Lacan, y no nos damos cuenta que hay otros, y no solo dentro del psicoanálisis, dentro de la filosofía, dentro de la antropología, la sociología, cosa que estos grandes personajes como Freud, Klein y Lacan, sobre todo Freud y Lacan, sí hicieron, ¿eh? Freud recibía otros autores de otras disciplinas. Lacan, ni qué decir, se metió con la lingüística, con la antropología, con las matemáticas, o sea, ni qué decir. Incluso Lacan creo que entró hasta en ciertos aspectos el misticismo. Me acuerdo que a alguien por allá escuché que comente algo sobre el tema de la proporción áurea y no sé qué. Le interesó también, me parece, ideas de naturaleza, ¿cómo se llama? La religión de Japón. Se me olvida. Pero allá Esteban debe saberlo. Eh, bueno, entonces, estos autores, tanto Freud, Lacan, leían a otros sujetos que decían una diversidad de cosas y fue a partir de la lectura de esta diversidad de cosas que fueron leyendo que integraron su saber y nos ofrecieron la teoría que nos ofrecen, ¿no? Entonces, no veo motivo por qué no seguir contemplando otras ideas. Lo que sí yo es que lo que no es válido es un eclecticismo así a locas, ¿sí? A tientas y a locas. Eso de que yo le aplico al paciente lo que necesita, a mí me parece una aberración, ¿no? O sea, no es esa forma de trabajar. El eclecticismo es un modo científico, es un modo de trabajar científicamente, pero tiene que estar bien, bien organizado, ¿no? O sea, no se trata de mezclar las cosas en un collage y a ver qué resultado da. Por eso hay que insistir mucho también en la formación. Yo cuando enseño, por ejemplo, técnicas de relajación en el hospital, sé que estoy enseñando una técnica de relajación y sé que ahí no estoy haciendo nada que tenga que ver con el psicoanálisis, pero conozco cuáles son los fundamentos de esa técnica y conozco por qué la estoy aplicando, ¿sí? Pero nunca voy a hacer una técnica de relajación a un paciente que esté, por ejemplo, en el diván. Es estúpido, ¿sí me explico? O sea, eso es a lo que voy. Si yo la estoy modelando a un paciente que está en mi consultorio porque, bueno, tiene ansiedad o quiere manejar, bueno, intervengo desde ese lugar como psicólogo clínico. Pero modelarle a mi paciente en el diván técnicas de relajación ya me parece una estupidez. No sé si respondí a la pregunta. Ahí está. Sí, muchas gracias. Sí, 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 bueno, muy interesante eso del final, ¿no? Porque si hay un mantra que pasa por, bueno, no me atrevo a decir todas las universidades, pero sí me parece que gran parte de las universidades es esto de, bueno, conoce todas las teorías para que agarres un poco de todo y a la hora de atender un paciente, escojas como que un poco de todo, ¿no? Y es algo totalmente, es una mezcolanza, tu clínica se vuelve ilógica, no tiene un sustento, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante esto. Ya para finalizar, y una pregunta que, bueno, teníamos todos, de hecho, estuvimos conversando y es como que una pregunta que coincidió sin que nos pusiéramos de acuerdo, que me parece que ha sido contestada de una forma diluida, ¿no? A través del conversatorio, pero si le parece, la pudiera contestar así de forma breve, de lo más breve posible, es si el psicoanálisis, como lo planteaba Freud, ¿cree usted que se puede, se puede partir de una clínica, como lo planteaba Freud en su momento, en la actualidad? Ah, o sea,
si la clínica freudiana sigue sosteniéndose en la actualidad, o sea, Sí, sigue sí, sí. teniendo cierta validez. Tal cual la presentó Freud en la actualidad. Bueno, por ejemplo, quiero pensar en la depresión, por ejemplo, ¿no? Que Freud le llamaba melancolía, era el término utilizado en aquella época, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, le encuentro bastante utilidad a esa parte de la clínica freudiana, ¿no? La comparación en que hace entre duelo y melancolía, para mí sigue siendo válida. Pero, por ejemplo, si lo que, o sea, lo que ya no me parece válido son algunos argumentos, y no solo no me parecen válidos a mí, no le parecen válidos a varios autores que actualmente están criticando este tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, la teoría de la castración actualmente es insostenible en la clínica, es insostenible, porque el discurso social ha cambiado. En la época de Freud, lo que decía era, el niño tiene pene, la niña no tiene pene. Ese era el discurso, ese era el relato. Actualmente, la gran mayoría de niños saben que el niño tiene pene, la niña tiene vagina o vulva. Ya no es una posición de uno tiene, el otro no, que genere esta fantasía de que solo hay un sexo y entonces que al otro se lo quitaron, le quitaron el pene, ¿sí? La enunciación de esa forma de transmitir la diferenciación de los sexos ya no existe. Es muy raro que ahorita la veas, o sea, los chicos ya aprenden de otra forma y el discurso ya se maneja de otra manera, ¿sí? Entonces, ahí no es sostenible. Pero, por ejemplo, quiero pensar en esto, porque ahorita también me agarraste así como, a ver qué le digo al Fernando, ¿no? Para no quedar como un idiota, ¿no? Eh, quiero pensar, por ejemplo, en esta diferenciación que él plantea entre duelo y melancolía. Para mí sigue siendo válida, sigue siendo vigente. Ya hay elementos del manejo del duelo y del manejo de la depresión que siguen siendo muy útiles. ¿Mm? Por ejemplo, esta famosísima frase de la sombra del objeto recae sobre el sujeto. Yo se la escucho a mis pacientes de cotidiano, o sea, pacientes que tienen procesos depresivos, ¿no? O sea, como algo los aplasta, y eso que los aplasta es la culpa, es la exigencia de un elemento idealizado del super yo, ¿no? Que les exige, que los somete, ¿no? Y que está hostigando de manera muy insistente e incisiva al yo. Y entonces eso los aplasta, ¿no? Lo escucho muy frecuentemente. Entonces, yo creo que lo interesante de la pregunta sería, ¿estamos revisando qué cosas de Freud todavía se sostienen o no la estamos revisando, ¿no? O sea, o la estamos utilizando nada más así como así. Yo creo que esa sería una pregunta importante para todos nosotros, ¿no? ¿Estamos revisando qué cosas sí son útiles de Freud? Tú decías, por ejemplo, que este autor, que no me acuerdo el nombre, pero que maneja todo a través de fórmulas o que está intentando formularizar aún de manera más rígida la propuesta lacaniana, ¿no? Porque a él le sirve en la clínica. Yo, por ejemplo, no utilizo a Lacan en la clínica, no solo porque no lo he leído lo suficiente, sino porque no le encuentro una utilidad. Yo, Reinaldo Palomo, no le he encontrado una utilidad. Sí. Seguramente la tiene, pero yo no la he encontrado, no he ido por ese lugar. ¿Sí? Entonces, lo que sí deberíamos cuestionarnos es eso, o sea, ¿qué cosas de Freud aún se mantienen vigentes o que pueden ser utilizables en la clínica? ¿Qué cosas de Lacan se mantienen vigentes y pueden ser utilizadas en la clínica? ¿Qué cosas de Klein? ¿Qué cosas de Dolto? ¿Qué cosas de Tata? Eso creo que enriquece y hace avanzar a la disciplina. Bueno, perfecto, muy interesante todas las respuestas o más bien todas las propuestas de interlocución
que se han presentado, ¿no? Que se han suscitado en este encuentro. Y bueno, le agradecemos, ahora sí que en parte de todo el equipo, hasta los que no se pudieron presentar hoy, le agradecemos mucho, sobre todo por este espacio que fue muy ameno, ¿no? De repente, de hecho, escuchamos bastantes críticas ya al creudolacanismo, por ejemplo, por parte de personas que sustentan su clínica con la orientación lacaniana, y de repente se vuelve ya redundante, ¿no? Esta situación. Entonces es interesante escucharlo de una persona, ¿no? De un clínico que pues va por otra dirección teórica. Así que bueno, le agradecemos, muy interesante. Bueno, qué lindo que se haya presentado la oportunidad de tener este espacio, esta interlocución. Y bueno, le agradecemos. Así que nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.